Hola comunidad Culturicidio, un placer volverme a encontrar con ustedes. Video número 25. Seguramente te acordás de que en el video anterior abordamos la masacre de Napalpí, a propósito de que estamos cumpliendo este año sus 100 años y que es importante entender que no quedó en el pasado, que el concepto de genocidio implica revisar no solo lo que sucedió antes y después del 19 de julio de 1924, fecha de la masacre, sino pensar su actualidad, pensar en por qué sucedió, en qué sucede con las tierras públicas, en qué sucede con los sobrevivientes de una masacre cuando son borradas o canceladas sus voces, sus culturas, sus lenguas. Ahora vamos a meternos en los motivos del éxodo indígena que, como te conté, se producía cada año para desplazarse libremente hacia otras provincias donde le pagaban mal, pero no en vales. ¿Y por qué el gobernador Centeno, como te conté en el video anterior, había prohibido que los indígenas de la reducción de Napalpí, mano de obra esclava para la cosecha de algodón, salieran del territorio provincial del Chaco? Te estoy leyendo parte de mi ensayo Chaco, 8 tesis para otra historia. Un gran malestar venía incubándose entre la población indígena de Napalpí hacía bastante tiempo. En primer lugar, por la quita del 15% de sus cosechas de algodón que la administración de la reducción les realizaba, independientemente de si hubieran recibido o no útiles o animales, como estaban obligados a hacerlo, para costear el arreglo de caminos o mejoras de la chácara. Ojo, recordá, el 15% de lo que le correspondía se quedaba a la administración. El funcionamiento de las escuelas, los valores de la herramienta de labranza y los arreglos dentro de la reducción eran los motivos por los cuales se justificaba sacarles ese 15%. Además, se había implementado el cobro de 10 pesos por tonelada en concepto de flete. También le cobraban por el flete. 15, 10, 25% ya perdimos. Tal como lo documenta el gran trabajo de investigación de Juan Chico, Napalpí, la voz de la sangre, del 2016, a través de testimonios orales, y antes Vidal Mario, Pedro Solán y Lena Ávila, los indígenas apenas tenían para comer, que nunca era lo suficiente, dado el injusto y arbitrario régimen de la administración de la reducción, tal como lo documenta también el investigador Marcelo Musante. Se manejaba al interior de la reducción con diferentes formas de violencia coercitiva. Te hablé de un diario oficialista, pero te quiero rescatar para el mes del periodista, que es junio, este gran diario, esta gran publicación, El Heraldo del Norte. La edición especial de la revista Heraldo del Norte del 12 de octubre de 1925 aporta datos muy valiosos y categóricos que ponen de manifiesto la clase de explotación que padecían los indígenas en la reducción. Y una perlita te cuento, se llamaba Heraldo del Chaco, pero recibió tantas amenazas que pasó a llamarse Heraldo del Norte porque tuvieron que trasladarse a Corrientes para poder publicar, dada la censura existente en ese entonces. En la página 11 de ese Heraldo del Norte, bajo el título de Los indios se reúnen, causas de la concentración, puede leerse: los incidentes provocados por la policía contra indios pacíficos al prohibírsele partir hacia la zafra de los ingenios, al decretar Centeno la esclavitud y el hecho de que la reducción en su desastroso proceder impusiese a los colonos aborígenes gabelas improcedentes, impuestos, como el descuento del 15% sobre el producido de sus cosechas a todos los que trabajaban en los campos de la supuesta reducción,
hubieseles dado no útiles o animales con el pretexto cuento de que era para mejoras. Agréguese a esto que la reducción exigía a los chacareros e indígenas que entregasen sus productos a la administración, la que les liquidaba un precio menor de lo que se pagaba en plaza. Y si esto pareciera poco, sépase también que no se intentó, sino que se cobró a esta pobre gente 10 pesos moneda nacional por tonelada, como pretexto de flete, además del 15%. En resumen, que mientras cualquier colono de los que no son protegidos, nacional o extranjero, cobraba por una tonelada de algodón, por ejemplo, 250 pesos moneda nacional, el protegido se tenía que conformar así, término medio. Una tonelada de algodón, en vez de 250, valía 240 para él, pero con un 15% de descuento, eso significaba 36 pesos menos. Derecho de flete, 10%, significaba 36 más 10, 46. O sea, en vez de cobrar 240, cobraba 194. La elocuencia de este hecho revela, sigo leyendo lo que dice el periodismo de 1925, revela claramente la clase de no protección con la que se engaña la opinión pública. Para mantener reparticiones inocuas que no sirven más que para obstruir el progreso chaqueño, se tomaba del fruto del trabajo digno del indio nada más que el 20%. Agreguemos un datito más en este preámbulo. El Consejo Nacional de Educación paga en la reducción una escuela indígena, y fue tal, pero pronto fueron desterrados de ella los pobres indígenas y reemplazados por los cristianos. Desde que se hizo cargo de la administración Mario Ligó, o sea, a los 7 años de creada la reducción, no funcionó ni siquiera la escuela. Se destinó para ello un maestro, Marlo Rojas, y pronto se fue, reemplazándolo ¿quién? La señora del comisario de policía de Quitilipi, señor Machado, que cobraba el sueldo, pero que no iba solamente 2 veces a la semana a la reducción a visitar a los pobres indios. Textual. Estas son las razones que provocan, por un lado, que ante este cuadro de injusticias, privaciones y vasallaje esclavo, comenzara el éxodo indígena a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, en los que, si bien el pago no era bueno, como te dije, era mejor que en la reducción y el trato era de menos explotación. Y por otro lado, luego el decreto de prohibición de Centeno de que los indígenas salieran del territorio del Chaco, como sostiene el Heraldo del Norte, el mismo día y en la misma página que estoy citando, el descontento general de los indígenas provocó una concentración pacífica de estos en las cercanías de la reducción en el mes de mayo. Comenzó de este modo la huelga pacífica. En el próximo video te cuento cómo sigue, pero ahora te recuerdo 3 cosas para que nos ayudes a difundir estas memorias. Primero, si es de tu agrado, suscríbete y promover la suscripción a este canal de YouTube gratuito. En segundo lugar, ponle me gusta y si querés